Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno a desmitificar la implementación de OpenTelemetry en aplicaciones Node.js, para que quede claro cómo hacerlo bien desde el principio. A ver, ¿quién nos encontramos con esto? La aplicación de Node.js va lenta y la primera pregunta es siempre la misma. ¿Por dónde demonios empezamos a mirar? Es que claro, en los sistemas distribuidos que tenemos hoy en día, donde hay un montón de servicios hablando entre sí, encontrar la causa raíz de un problema, es un verdadero quebradero de cabeza. Pensemos un momento en el viaje de una sola petición. Un clic de un usuario puede acabar viajando a través de, no sé, 10, 20 microservicios. En un escenario así, los métodos de toda la vida, como ir a mirar los logs de un servidor, pues se quedan cortísimos, simplemente no dan la foto completa. Y aquí, justo aquí, es donde OpenTelemetry entra en escena para cambiar las reglas del juego. Y ojo, que no estamos hablando de una herramienta de un proveedor concreto, no. Esto es un estándar, es abierto, y su objetivo es unificar cómo recogemos toda la telemetría. Hablamos de trazas, métricas y logs, para que por fin podamos entender de verdad qué está pasando por dentro de nuestro software. Vale, pues vamos a desgranar un poco la arquitectura de OpenTelemetry para ver cómo funciona esto por dentro. A ver, un concepto que es clave aquí es la separación que hace OpenTelemetry entre la API y el SDK. Piénsalo así, la API es con lo que habla nuestro código, es la forma de decir, quiero registrar esto. Y el SDK es el motor que está por debajo, el que se encarga de coger esos datos, procesarlos y enviarlos a donde sea. ¿Y por qué es tan genial esta separación? Pues porque nos permite cambiar el motor, o sea, el SDK, sin tener que modificar ni una línea del código de la aplicación. Podemos cambiar de proveedor de observabilidad mañana mismo y el código sigue igual. Una maravilla. Vale, OpenTelemetry se apoya sobre tres pilares fundamentales, lo que llama señales. Por un lado, las trazas, que nos permiten seguir el viaje completo de una petición. Luego tenemos las métricas, para medir cosas numéricas, como tiempos de respuesta o uso de CPU. Y, por último, los logs, los eventos de toda la vida. Ahora es súper importante tener en cuenta el estado de cada una en Node.js. Trazas y métricas ya están maduras, son estables. Pero la parte de logs, bueno, todavía está en desarrollo y esto va a condicionar cómo vamos a trabajar con ellos, como veremos luego. Venga, pues, ya está bien de teoría. Vamos a remangarnos y a ver cómo podemos levantar nuestra primera traza en Node.js. Atención, porque esto es la regla de oro, la más importante de todas. El SDK de OpenTelemetry tiene que cargarse y configurarse antes que cualquier otra cosa en la aplicación. ¿Por qué tanta insistencia? Porque si no lo hacemos, la API usará una implementación que no hace nada, lo que se conoce como no-op, y básicamente no se recogerá ni un solo dato. Todo nuestro trabajo para nada. Para poner esto en marcha, en realidad son solo 4 pasitos. Pero quiero que nos fijemos en el paquete @OpenTelemetry/autoinstrumentaciones Node. Esto es casi magia. Lo instalas y él solito detecta las librerías comunes que estás usando, como Express, por ejemplo, y las instrumenta por ti, sin que tengamos que tocar código. Brutal. Y aquí está el truco para cumplir esa regla de oro que acabamos de ver. El comando es node/require circotracing.js. Este pequeño flag /require es la clave de todo. Le está diciendo a Node.js, oye, antes de arrancar la aplicación, cárgame este fichero de configuración de telemetría. Y con eso nos aseguramos de que todo se inicializa en el orden correcto. Perfecto. Ya tenemos la traza básica funcionando. Ahora vamos a ir un paso más allá y a ver cómo podemos exprimir al máximo las 3 señales para conseguir una visibilidad de verdad, una visibilidad profunda. La instrumentación automática que vimos antes está genial, nos da un punto de partida increíble. Pero el verdadero poder, donde de verdad le sacamos partido a esto, es en la instrumentación manual. ¿Qué significa esto? Pues crear nuestros propios spans. Imagina que son como pequeños cronómetros que ponemos en partes clave de nuestro código. Así podemos medir con precisión cuánto tarda esa consulta a la base de datos tan pesada o esa llamada a una API de un tercero que a veces falla. Ahí está el valor. Empecemos con las métricas. El primer tipo es el counter. Es súper sencillo, un valor que solo puede subir. Es como el cuentakilómetros de un coche. Perfecto para contar cosas como el número total de peticiones que hemos recibido o la cantidad de errores que se han producido. Luego tenemos el up-down counter. Como su nombre indica, este puede subir y bajar. Si el counter era un cuentakilómetros, este sería más como el medidor de gasolina. Es ideal para llevar la cuenta de recursos que varían, como el número de conexiones activas a la base de datos o cuántos mensajes hay en una cola en un momento dado. Y para terminar con las métricas, tenemos los histogramas, que son absolutamente esenciales para entender el rendimiento. ¿Por qué? Porque una media a veces engaña. Un histograma no te da solo la media de la latencia, sino que te da la distribución completa.
Y gracias a eso podemos calcular percentiles, como el P95 o el P99, que nos dicen cómo ha sido la experiencia para el 95% o el 99% de las peticiones. Eso es mucho más útil para saber si las cosas van bien de verdad. Bueno, y llegamos a los logs. ¿Recuerdan que dijimos que el SDK para logs en Node.js aún está un poco verde? Pues por eso, la estrategia que se sigue no es la de tirar nuestro sistema de logs actual y reemplazarlo por Hotel, para nada. La jugada maestra aquí es la correlación. Vamos a conectar los logs que ya tenemos con las trazas de OpenTelemetry. ¿Y cómo funciona esta magia? Pues muy fácil. Si ya usamos un logger que genera logs estructurados, en JSON, como Pino o Winston, la instrumentación de OpenTelemetry se encarga de inyectar automáticamente el Trace ID y el Span ID en cada línea de log. El resultado, que estamos viendo una traza lentísima, hacemos clic y ¡boom!, saltamos directamente a los logs exactos de esa petición. Es que el tiempo que ahorra esto en depuración es increíble. Muy bien. Todo esto está genial para nuestro entorno de desarrollo, pero ¿qué pasa en producción? Vamos a ver ahora cómo adaptar esta configuración para un entorno real, pensando en 3 cosas: rendimiento, costes y seguridad. Primer cambio fundamental para producción. En desarrollo usamos el simple Spam Processor, que envía cada spam en el momento en que se crea. Es genial para depurar, pero en producción nos mataría el rendimiento. Por eso cambiamos al Batch Spam Processor. Este es mucho más listo, va acumulando spams en un buffer y los envía todos juntos en un lote. ¿Qué conseguimos? Reducir una barbaridad las llamadas de red y la carga sobre la aplicación. A cambio, tardamos unos segundos más en ver los datos, pero es un sacrificio que merece totalmente la pena. Siguiente punto clave en producción, el volumen de datos. En un servicio con mucho tráfico, guardar absolutamente todas las trazas es carísimo, imposible. Por eso, el muestreo o sampling no es una opción, es una obligación para mantener los costes a raya. Por ejemplo, podemos configurar una ratio de 0.1. Esto le dice a OpenTelemetry, de cada 10 trazas que empiecen, quédate solo con una y descarta las otras 9. Pero aquí viene lo inteligente del sistema. Esa decisión de me quedo con esta se propaga a todos los servicios que participan en la petición. Así nos aseguramos de que si guardamos una traza, la tenemos entera, de principio a fin, con todos sus servicios. No tenemos trazas a medias, lo cual es fundamental. Y llegamos al último punto, que es crítico en producción, la seguridad. ¿Qué hacemos para evitar que datos sensibles de los usuarios, como contraseñas o datos personales, acaben en nuestras trazas? Pues la práctica recomendada es muy clara. No se hace en el código de la aplicación. Sería una locura. Lo que se hace es enviar toda la telemetría a un componente intermedio llamado OpenTelemetry Collector. Piensa en él como un portero. Este collector recibe todos los datos y es su responsabilidad aplicar las reglas, filtrar, enmascarar, eliminar cualquier dato sensible antes de enviarlo a nuestro sistema de observabilidad. La gran ventaja es que la seguridad queda totalmente separada de la lógica de negocio. Si mañana hay que cambiar una regla de privacidad, se cambia en el collector y no hay que volver a desplegar la aplicación. Vale, para resumir y que nos quedemos con lo más importante, para llevar OpenTelemetry en Node.js a producción hay 5 claves. 1. Inicializarlo lo primerísimo de todo con -require. 2. Usar el Batch Span Processor para no sacrificar rendimiento. 3. Aplicar muestreo para no arruinarnos. 4. Correlacionar los logs para tener la visión completa. Y 5. Delegar la seguridad en el collector. Con esto, la base es súper sólida. Al final, implementar OpenTelemetry de esta manera nos da una visibilidad que antes era impensable. Es tener las herramientas para dejar de ir a ciegas y empezar a tomar decisiones basadas en datos reales. Así que, una vez que se tiene todo esto montado, la pregunta ya no es ¿qué está pasando?, sino ¿cuál será el primer cuello de botella que vamos a descubrir con este nuevo superpoder?